La circulación renal. Esta circulación renal observa lo siguiente. La sangre que sale del corazón es expulsada a través de la aorta, y la aorta da vueltas, pasa por el tórax, le llaman aorta torácica, y cuando llega al abdomen le llaman aorta abdominal, y esa aorta va a llevar sangre hacia la arteria renal, y la arteria renal, para que esa sangre pueda ser filtrada y limpiada, es conducida por arterias segmentarias hacia estas arterias que son entre ambos lóbulos. Acá hay un lóbulo, pirámide más corteza, acá hay otro lóbulo, pirámide más corteza. Entonces esta es una arteria interlobar entre dos lóbulos, y después se va acá, exactamente en la división entre la pirámide y la corteza. Esa se llama arteria arqueada, es como un arco, como una vuelta que da. Entonces la arteria arqueada, y esa arteria arqueada es la que va a dar origen a esos glomérulos. Ahora vamos a verlo. Aquí observamos también encima de del riñón la glándula suprarrenal, que también está irrigada por ramas de la aorta. Acá podemos observar la circulación renal, obviamente la arteria renal que habíamos mencionado antes, la arteria interlobar entre los dos lóbulos. Lóbulo es pirámide más corteza, entonces acá hay uno, acá hay otro lóbulo. Esta es la arteria interlobar. Después va a dar una vuelta, un arco. Esa es la arteria arqueada, justo en la división entre médula y corteza. Así es. Y de ahí, de las arterias arqueadas, sale una ramita. Se llama arteria interlobular. Esa ramita tiene dirección hacia la corteza interlobular, y de ahí salen todos los glomérulos. Acá podemos ver justamente la arteria renal. Es una sangre que tiene que limpiarse para que pueda ser filtrada y limpiada, ingresa al riñón. Acá tenemos esto, y llega hasta la corteza renal, es la arteria interlobular, y de ahí salen todos los glomérulos. Y una vez que ya es filtrada la sangre, regresa como vena, ya está limpia la sangre. Entonces acá tenemos las ramas de estos vasos sanguíneos, ¿no? Una vez que se forma la orina, pasa de la pelvis renal hacia el uréter, del uréter hacia la vejiga. La nefrona. ¿Qué es la nefrona entonces? La nefrona es la unidad estructural y funcional. Existen por lo menos 1 millón de nefronas dentro del riñón. ¿Y consiste en qué? En una corteza y una médula. El riñón tiene corteza y médula, pero la nefrona, parte está en la corteza y otra parte se encuentra en la médula. ¿Qué parte? En la corteza está el corpúsculo renal y una parte del sistema de tubos. En cambio, en la médula solamente hay sistema de tubos. Eso puede ser pregunta de examen. En la corteza, el corpúsculo renal está compuesto de un glomérulo y de una cápsula de Bowman que envuelve a ese glomérulo. Entonces tenemos acá que el corpúsculo renal produce un ultrafiltrado del plasma. Y los sistemas de tubos que están en la corteza son los túbulos contorneados, ya sea proximal al glomérulo o distal al glomérulo. Pero son túbulos contorneados, proximal o distal al glomérulo. En cambio, en la médula renal se encuentra un sistema de tubos, como es el asa de Henle y el tubo colector. Este es un esquema de la nefrona. Lo que se habló anteriormente es esto. Justamente acá tenemos el riñón, tenemos acá la corteza, la parte más externa, la médula, que forma pirámides. Y si yo extraigo esta imagen más grande, observamos que esto de aquí es la pirámide, la médula renal, y lo que está arriba es la corteza. Entonces tenemos parte de la corteza y parte de la médula. A esto se llama lóbulo. Este es un lóbulo. En la corteza se encuentran los glomérulos.
Entonces acá vemos que este vaso sanguíneo que está dividiendo corteza de médula se llama arteria arqueada, y la ramita que da hacia la corteza se llama arteria interlobular, porque la rama de la arteria que pasa entre ambas pirámides se llama arteria interlobar, porque ese es un lóbulo. Entonces arteria interlobar, arteria arqueada porque forma un arco, y la rama arteria interlobular. Y acá estos puntitos amarillos son los glomérulos. Si lo magnificamos se ve así. Este sería un glomérulo, donde entra una arteria, da muchas vueltas y sale la arteria. Es una arteriola. Arteriola ingresa, vueltas, y arteriola sale. Entonces tenemos acá de que una rama de la arteria renal, que es rama de la aorta, va a ingresar. Se llama arteriola aferente. Da muchas vueltas dentro de la cápsula de Bowman. A esto se le llama glomérulo. Y sale como arteriola eferente. Entonces ingresa como arteriola aferente y sale como arteriola eferente. Y los túbulos, que encontramos acá, como da muchas vueltas, le dicen túbulo contorneado. Proximal porque está cerca del glomérulo. Asa de Henle, porción delgada, porción gruesa, y después viene otro sistema de tubos contorneados, se llaman túbulo contorneado distal, y después ya se acerca el tubo colector. Colector porque va a colectar toda la orina formada de diferentes túbulos contorneados distales. Entonces vemos que esta porción de aquí es la médula, de aquí para abajo es médula, y de aquí para arriba corteza. El glomérulo siempre se encuentra en la corteza. Nunca vas a encontrar un glomérulo en la médula. En la médula solamente encuentras asa de Henle y tubo colector, nada más. En la corteza tienes al glomérulo, al túbulo contorneado proximal y al túbulo contorneado distal. Los glomérulos están ubicados en la corteza, como dijimos. Otra vez tenemos acá la arteria renal, sus ramas. Esta es una rama interlobar porque tienes acá un lóbulo, corteza más médula, otro lóbulo, corteza más médula, interlobar, su rama al formar un arco, arteria arqueada o arcuata. Arcuata es más en latín. Tenemos una ramita, estas ramitas hacia arriba le llaman interlobulillares. Y de estas, si ampliamos esta imagen acá, vemos que estas ramitas o arterias arqueadas claramente están dando esa rama de las arterias interlobulillares. Y estas arterias interlobulillares salen pequeños ovillos, pequeños puntos rojitos. Esos son los glomérulos. Esos son los glomérulos. Así es. Entonces de las arterias interlobulillares sale una arteriola aferente que da muchas vueltas en la cápsula de Bowman, y después sale la arteriola como arteriola eferente. Y ahí se produce el ultrafiltrado del plasma, claro está. Y esta parte morada son serie de túbulos en donde el ultrafiltrado es captado, es recepcionado en estos túbulos para concentrar la orina. Aquí tenemos la distribución en la nefrona, en la corteza y médula. Tenemos otra vez acá las arterias, arteria renal. Si pasa entre ambos lóbulos se va a llamar arteria interlobar. Esta columna, ¿se acuerdan el nombre? Columna de Bertin, la columna de Bertin. Y cuando se dobla le llaman arteria arqueada o arcuata, y sus ramitas arteria interlobular. Y la arteria interlobular da origen a la arteriola aferente. La arteriola aferente genera este de acá, genera el glomérulo. Entonces ingresa la arteriola aferente, un ovillo dentro de la cápsula de Bowman, y sale la arteriola eferente. Y los túbulos, contorneo proximal, asa de Henle, contorneo distal de color anaranjado y tubo colector de color amarillo. Otra vez acá tenemos otro glomérulo, túbulo contorneo proximal de color celeste, asa de Henle, amarillo, tubo contorneo distal, anaranjado, y tubo colector, otra vez amarillo. Corpúsculo renal. El corpúsculo renal es donde se va a producir la filtración de la orina. Esa filtración de la orina o filtración glomerular se va a dar de la siguiente manera. Tenemos acá la arteriola
aferente, por donde ingresa la sangre que proviene de la arteria renal. Arteria renal que es rama de la aorta, y la aorta obviamente trae sangre del corazón. ¿Para qué? Justamente para limpiarla. Entonces viene aquí la sangre de la arteria renal, da varias vueltas como un súper enrollado dentro de esta cápsula, que es la cápsula de Bowman, y a eso le llaman glomérulo. Y después sale la arteriola, pero ya como arteriola eferente. Entonces la arteriola ingresa con el nombre de arteriola aferente y sale con el nombre de arteriola eferente después de haberse dado muchas vueltas dentro de la cápsula de Bowman. Y el corpúsculo renal es la composición entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Ese ultrafiltrado ingresa aquí, a este espacio. Este espacio de la cápsula de Bowman, este espacio aquí va a recibir el ultrafiltrado y va a pasar acá, al túbulo contorneado proximal. Junto con las arteriolas está la mácula densa, que es parte del túbulo contorneado distal, y algunas células mesangiales también, y yuxtaglomerulares. Yuxta significa junto a, entonces yuxtaglomerular junto al glomérulo. Entonces estas células de color verde que están juntos al glomérulo se llaman células yuxtaglomerulares. Aquí obtenemos lo siguiente, es la filtración glomerular. Entonces las distintas características de las capas que van a generar la filtración glomerular son las siguientes. Acá vemos la arteriola aferente, arteriola eferente y antes las miles de vueltas que dio para generar el glomérulo dentro de la cápsula de Bowman. Entonces, y ya una vez que recibió el ultrafiltrado de la sangre aquí, y ese ultrafiltrado pasa por el túbulo contorneado proximal. Entonces ese es el glomérulo. Entonces la primera capa para la filtración glomerular son los numerosos poros que presenta en la superficie. Estos glomérulos tienen poros. Entonces esos numerosos poros tienen unos diámetros de más o menos 50 a 100 nanómetros. Entonces esos poros van a permitir una filtración selectiva dependiendo del tamaño de la partícula o de la molécula. Entonces moléculas muy grandes no van a pasar porque no van a atravesar ese poro. El tamaño del poro es de 50 a 100 nanómetros. Entonces estos poros no permiten el paso, por ejemplo, de células sanguíneas, porque son las células mucho más grandes que los poros. Entonces ya es un ultrafiltrado, ya es una forma de filtrar la sangre hacia el espacio de Bowman. Vemos acá que este capilar glomerular en un corte transversal se puede ver aquí. Este es un corte transversal del capilar glomerular. Y estas células que están encima del capilar glomerular está acá. Se llama podocito. Podocito porque tiene como pies que se colocan encima de este capilar glomerular. Y una célula mesangial que está uniendo a todos los capilares. Pues acá tenemos los podocitos. La segunda barrera de filtración glomerular es la membrana basal. La membrana basal de este capilar. Entonces uno serían los poros de 50 a 100 nanómetros y dos, la membrana basal, que es una malla de glucoproteínas y proteoglicanos. Esta membrana va a impedir el paso de moléculas grandes también, especialmente proteínas, debido a una carga negativa. En otras palabras, la membrana celular de esta membrana basal va a impedir el paso de algunas células, también por su tamaño y por su carga negativa. ¿Quién tiene carga negativa dentro de la sangre? Las proteínas. Entonces las proteínas no van a poder pasar. Primero por su tamaño, son más grandes de 100 nanómetros, igual que los glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Pero adicional a esto, adicional al tamaño, no van a poder pasar a este espacio de Bowman por su carga.
Su carga negativa va a hacer que repela con la carga negativa de la membrana celular de esta membrana basal. Membrana basal del capilar. Entonces acá este recuadro lo ampliamos mucho más y vemos como estos podocitos se pueden observar acá. Estos son los podocitos, parte de los pies de esa célula, con muchos pies podocitos. Esta parte de aquí de color rojo es la membrana basal de los capilares. Acá tenemos el capilar, la sangre del capilar, y acá tenemos la parte del espacio de Bowman, donde tiene que pasar lo filtrado, el ultrafiltrado. El ultrafiltrado de la sangre tiene que pasar aquí. Entonces, esta parte de aquí corresponde a la membrana basal del capilar. Esto sería la sangre y estos serían los podocitos, y acá tenemos ya lo que pasó, lo filtrado. Podemos ver entonces aquí la imagen. Esta imagen que se observa acá arriba es una imagen donde tenemos arriba la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman, y acá abajo la luz del capilar. Esa luz del capilar tenemos sangre, es la sangre que está acá, la luz del capilar. Y tenemos acá la membrana basal, los poros que genera esa membrana, y las células endoteliales. Ok, perfecto. Entonces tenemos que sobre este capilar encontramos estos podocitos, estos de acá. Acá está representado de un color verde, las proyecciones de los podocitos. El tercer punto o el tercer mecanismo de filtración glomerular son los podocitos. Es decir, son células epiteliales que tienen numerosas prolongaciones y proteínas citoplasmáticas que cubren los capilares glomerulares, dejando espacios de pequeño tamaño, y van a impedir el paso de moléculas cuyo peso molecular sea más de 100.000 daltons. En otras palabras, tenemos primera barrera de filtración, los poros. De 50 a 100 nanómetros no pasa, como las células que conforman la sangre, los elementos formes de la sangre. Ya saben ustedes cuáles son los elementos formes de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Ok, eso no pasan por esos poros. Segundo, la membrana basal de estos capilares tiene una carga negativa y repele con las cargas negativas, por ejemplo, de las proteínas que están acá en la luz del capilar, en la sangre. Entonces las proteínas no pasan por su carga negativa, que repelen con la carga negativa de la membrana basal, y por su tamaño, es más grande de 100 nanómetros. Y la tercera barrera son esas proyecciones de los podocitos, que van a hacer que moléculas cuyo peso molecular mayor a 100.000 daltons no pasen. Es una tercera barrera que se suma. Primera barrera, los poros. Segunda barrera, membrana basal con su electronegatividad. Y tercera barrera, proyecciones de los podocitos. Pero además, en la parte central del glomérulo, entre los capilares, están las células mesangiales. Acá tenemos células mesangiales entre los capilares que van a conformar el glomérulo. Estas células mesangiales no forman parte de la barrera de filtración, sino que son células de soporte, son células fagocíticas e incluso células reguladoras de la hemodinámica del glomérulo, porque se contraen estas células disminuyendo o aumentando la superficie de filtración, disminuyendo o aumentando el flujo sanguíneo renal. Entonces tiene como función soporte, células fagocíticas, e incluso regulan la hemodinámica del flujo sanguíneo renal. Pero no forman parte de estas barreras. Estas barreras de filtración son las tres que mencionamos, pero no las células mesangiales que están entre los capilares. Aquí tenemos que la filtración glomerular se produce, como dijimos, tenemos una arteriola aferente por donde ingresa la sangre,
múltiples vueltas da esa arteriola en estos capilares y después sale como arteriola eferente. Y aquí observamos que hay un ultrafiltrado del plasma y pasa al espacio de Bowman, porque esta es la cápsula de Bowman, entonces este es el espacio del mismo nombre, el espacio de Bowman, y ese ultrafiltrado pasa al túbulo contorneado proximal. Entonces la barrera de filtración glomerular depende de, dijimos, tamaño, peso molecular y carga. Entonces acá está mal, no son 2, son 3. Tamaño, el peso molecular y la carga. El tamaño lo determinan los poros de los capilares. El peso molecular lo va a determinar los podocitos que están sobre los capilares. Y la carga eléctrica lo determina la membrana basal. Estos compuestos que atraviesan la barrera de filtración glomerular se vierten al espacio urinario. Así es, dijimos que todo vierte con las flechas amarillas hacia el espacio de Bowman para ir hacia el túbulo contorneado proximal porque está muy cerca al glomérulo. Acá tenemos que el ultrafiltrado es el componente de la sangre menos las células menos proteínas. Eso es el ultrafiltrado. El 21% del gasto cardíaco, que equivale más o menos 1200 mililitros por minuto, es considerado flujo sanguíneo renal. Y el paso de fluidos y solutos a través del glomérulo es un transporte pasivo a favor de una gradiente de presión, le llaman presión hidrostática. Pero eso es suma y resta de muchas presiones, entre presión hidrostática y presión oncótica, acá están. Entonces vamos a ver esta suma y resta de muchas presiones. Por ejemplo, tenemos que la presión sanguínea va a generar 55 milímetros de mercurio. Pero en el espacio de Bowman también hay presión de líquido, presión hidrostática, que genera 30 milímetros de mercurio en contra de la presión de agua que quiere ingresar al espacio de Bowman. Y aparte tiene una presión oncótica. Tiene una presión oncótica en la sangre por las proteínas que no pasaron al espacio de Bowman, las proteínas que se retienen debido a su tamaño y a la carga negativa. Esa presión oncótica que generan las proteínas jala agua, retiene agua, y la presión con que retiene es de 15 milímetros de mercurio. Entonces la sangre que pasa por el glomérulo tiene dos presiones: la presión hidrostática, que es de 55 milímetros de mercurio, y la presión oncótica, que jala agua, que es de 15 milímetros de mercurio. Aquí en el espacio de Bowman no hay proteínas, solamente hay agua, entonces líquidos, electrolitos, entonces este genera solamente presión hidrostática, no presión oncótica, y la presión hidrostática es en sentido centrífugo, hacia afuera, y es de 30. Entonces si sumamos 55 menos 30 y 15, que son 45, tenemos una presión de 10 milímetros de mercurio como presión de filtración neta. Esa presión de filtración neta es la cual va a permitir de que se filtre la sangre. Es un ultrafiltrado que se va a generar ahí. Y ahí ya se produce todos los pasos de la formación de la orina. Entonces, el material que se va a filtrar, la sangre. El lugar donde se procesa, el glomérulo. Y el filtrado resultante, el ultrafiltrado de la sangre, es el resultado de todo este proceso. Aquí tenemos las fases principales en la formación de orina. Son 4. La fase de filtración glomerular, que ya hemos hablado. La fase de reabsorción tubular, que parte de lo filtrado se reabsorbe otra vez hacia la sangre. Fase de secreción. Parte de los compuestos que están en la sangre, algunos electrolitos, se secretan hacia los tubos. Y concentración, que conforme va avanzando la orina por los túbulos se va concentrando cada vez más. Lugares en la nefrona relacionadas con las fases en la formación de orina. Tenemos la filtración en el glomérulo, la reabsorción tubular
obviamente en los túbulos, que se reabsorbe hacia el vaso sanguíneo que está muy cerca a los tubos. La secreción tubular es de las arterias hacia los túbulos. Y la concentración básicamente es en el tubo colector. Aquí se va a concentrar la orina. Por lo tanto, el detalle de cada fase es la siguiente: la filtración de agua, nutrientes, desechos en general van hacia la cápsula, hacia el espacio de Bowman de la nefrona y pasan al tubo de contorneo proximal. Aquí el 65 a 70% de lo filtrado se reabsorbe. ¿En dónde? En el túbulo contorneo proximal. Casi todo el agua, dijimos, 65 a 70% se va a reabsorber. Y los nutrientes y electrolitos, sodio, cloro, 70% de todo eso, o hasta 60% en algunas literaturas, se reabsorbe hacia la sangre. A ese nivel de los túbulos contorneados distales se va a secretar. Entonces en el túbulo distal hay desechos adicionales que se secretan, como por ejemplo potasio. Entonces se secreta de la sangre hacia el túbulo para que se elimine por la orina. Y en el tubo colector se concentra poco a poco, cada vez más, y para concentrarse se va a eliminar agua hacia el espacio intersticial, del tubo colector hacia el espacio intersticial. Entonces cada vez tiene menos agua y más solutos. Por lo tanto se va concentrando cada vez más y más y más para llegar a formar la orina, una orina más concentrada. Entonces tenemos aquí que la depuración renal es también llamada formación de orina. ¿Y eso a qué es igual? A todo lo filtrado menos lo reabsorbido más lo que se secreta. Y los pasos, como dijimos, son los siguientes. La sangre llega a la nefrona. Una vez que llega a la nefrona, se filtra por los glomérulos hacia el espacio de Bowman y pasa al tubo contorneado proximal. Ese paso de líquido es conducido por todos los tubos: contorneo proximal, asa de Henle, tubo contorneo distal, colector, pero en ese transcurrir parte se reabsorbe con flechas de color celeste. Básicamente lo útil es esa reabsorción, en su mayor porcentaje se realiza aquí, en el túbulo contorneado proximal, 60 a 70%, tanto de agua, de sodio, de cloro, de muchas sustancias se va a resolver acá. Todo lo que se va a secretar se realiza acá, en el tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal secreta por ejemplo potasio, y es lo que parte de una función para la formación de orina. Y para la concentración de orina tenemos acá, en el tubo colector. Cada vez que descienda la orina por el tubo colector, se va a concentrar más y más y más. Ahora, para concentrarse más, pierde agua, y el agua se va del tubo colector hacia el espacio intersticial. Y cada vez que pierde agua, se va a concentrar más la orina. Aquí tenemos la reabsorción de agua, de sodio, de urea. Entonces tenemos que, una vez que se filtra el ultrafiltrado de la sangre, como dijimos, el mayor porcentaje de reabsorción se produce en el tubo contorneo proximal. Sodio, cloro, agua, ¿no es así? 65%, algunos libros, otros 70%. Hay transporte también de glucosa. En caso de que pase glucosa, se reabsorbe por completo el 100% de la glucosa por un transporte activo, es reabsorbido a la sangre otra vez. Aminoácidos, proteínas también son reabsorbidas a este nivel. Y el agua pasa como un transporte pasivo. La glucosa y los aminoácidos pasan como transporte activo, pero el agua como transporte pasivo. Y ese transporte pasivo de agua se llama ósmosis. De ahí pasamos al asa de Henle. El asa de Henle, ahí tenemos solamente un 15% de reabsorción, no es mucho,
tenemos un transporte pasivo también. La ACGN tiene dos porciones, una porción delgada, una porción gruesa. De ahí tenemos el tubo contorneado distal. Pero antes de llegar al tubo contorneado distal, esta porción gruesa del ACGN, vamos a ver de que hay una reabsorción mediante un transporte activo de sodio y de cloro. Después tenemos ya ahora sí el tubo contorneado distal. Y allí vemos una reabsorción de sodio y secreción de potasio. ¿Por medio de quién? De la aldosterona. Esta hormona va a actuar de esa forma, intercambiando sodio y potasio. Y por último, después de que la aldosterona intercambia sodio con potasio, tenemos aquí el efecto de la aldosterona es el siguiente: reabsorbe potasio. El túbulo contorneado distal y el tubo colector. El tubo colector lo que va a hacer es lo siguiente: va a concentrar la orina y conforme la concentra va a reabsorber agua y urea. Reabsorbe agua y urea. Y cuanto más reabsorba de agua, más concentrado va a estar dentro del tubo colector. ¿Quién genera la reabsorción de agua y de urea? La mayor concentración, esa reabsorción lo genera la hormona antidiurética con las iniciales ADH. Entonces la hormona antidiurética o ADH actúa sobre el tubo colector para reabsorber agua y urea y de esa forma poder concentrar más la orina y que se pueda eliminar orina con menos agua, controlar la cantidad de agua dentro de tu cuerpo de esa forma. En resumen, la formación de orina es de esa forma. Una persona sana tiene una orina compuesta por 95% agua, 3% urea y 2% sustancias minerales como sodio, potasio, cloro, fosfatos, sulfatos, otros. Pero vemos que, por ejemplo, acá hay glóbulos rojos, hay algunos electrolitos, hay glucosa, hay bicarbonato, potasio, urea. Todo eso llega por la arteriola aferente. El glomérulo es el ovillo que se genera dentro de la cápsula de Bowman y observas que los glóbulos rojos, blancos, plaquetas salen por la arteriola eferente. No pasan, ninguno de estos elementos formas de la sangre pasa al ultrafiltrado que se genera acá en el espacio de Bowman. Ese ultrafiltrado sí está compuesto de glucosa, de sodio, potasio, urea, agua. Todos estos compuestos van a ser reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal en un 65%, hasta 70%, depende de la literatura. Y cuando llegamos al asa de Henle, porción delgada, porción gruesa, aquí va a haber una reabsorción activa de sodio y de cloro. Aquí la reabsorción de agua es pasiva en el túbulo contorneado proximal, pero la reabsorción, por ejemplo, de glucosa o de aminoácidos es así, es mediante un transporte activo. Acá en el asa de Henle, la reabsorción de sodio y cloro es un transporte activo. Después pasamos al tubo contorneado proximal y del túbulo contorneado proximal asa de Henle llegamos al túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal, aquí se produce la secreción. Y esa secreción de sustancias es un intercambio entre sodio y potasio. Y ese intercambio entre sodio y potasio se produce a través de la aldosterona. Es una hormona que actúa aquí, en el tubo contorneado proximal. Y el tubo colector porque recolecta la orina de varios tubos contorneados distales. Entonces acá termina un tubo contorneado distal, acá otro tubo contorneado distal, y así varios tubos contorneados distales terminan en este tubo colector. En el tubo colector se genera la concentración de la orina. Entonces se va a concentrar más la orina si se reabsorbe agua y urea hacia los vasos sanguíneos. ¿Quién actúa aquí? La hormona antidiurética, ADH. La producción de la orina. La sangre filtrada va a generar la producción de la orina como ustedes la conocen. Orina, de latín, urina,
es un líquido acuoso, es transparente, es amarillo, es de un color característico. Ese olor característico generalmente es por las secreciones, por productos de desecho que se encuentran ahí, es secretado por los riñones y es eliminado al exterior por el aparato urinario. La orina puede servir también para determinar la presencia de algunas enfermedades. Muchas veces usamos exámenes de orina para determinar infecciones, por ejemplo, u otras enfermedades que puedan expresarse mediante este examen. Se elimina al día aproximadamente 1,5 litros de orina y cerca de la mitad de los sólidos es urea, el principal producto de degradación de las proteínas. La principal función de la orina es eliminar sustancias tóxicas o de desecho producidas durante el metabolismo. Observamos entonces aquí que el sistema renal tiene a los riñones, la cápsula que los envuelve, la corteza, la médula y la pelvis renal, que va a recepcionar mediante sus cálices la orina para pasarlo a las vías urinarias, que llega de los uréteres hacia la vejiga, ahí lo colecciona y después pasa por la uretra para poder verterlo al exterior y eliminarlo. Pero la nefrona es la que realiza todo esto, que tiene dos partes, un corpúsculo renal y tubos renales, y el corpúsculo es la cápsula de Bowman más el glomérulo, y los túbulos renales es proximal, acegenle, distal y colector. Y aparte de la formación de la orina tenemos otras funciones, mencionamos, ¿no?